Muchas gracias, presidente, compañeras, legisladores y legisladores. Bueno, el caso que nos ocupa el día de hoy, que es precisamente la ratificación del convenio 189, que tiene que ver con el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, sin lugar a dudas que para el Partido de la Revolución Democrática es un tema muy importante, toda vez que tiene que ver con trabajadoras en el país, que es en un total de más de 2 millones de mujeres y de hombres que trabajan en los hogares, y de este total el 91% son mujeres. Por ello nos interesa sumamente que el Ejecutivo Federal ratifique este convenio 189 que se llevó a cabo la Organización Internacional del Trabajo en junio del 2011 y que no ha sido ratificado. Las razones por las cuales no ha sido ratificado, efectivamente, como lo menciona el diputado César Augusto Santiago, a cual propuesta nos sumamos, no nos han dicho las razones por las cuales no ha sido ratificado, no conocemos los motivos por los cuales no ha sido ratificado, cuando es conocido por todas y por todos el que existe esta población al interior de nuestro país y que se encuentra desprotegida toda vez que no goza de un derecho mínimo para que puedan desarrollar su trabajo en los hogares. Por ello es que nosotros estamos exigiendo, y efectivamente creo que no sería la palabra el exhorto, sino exigir que se culminara con el procedimiento para que fuera ratificado este convenio 189 por el Senado de la República, tal y como se establece en nuestra Constitución. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque el objetivo de este convenio es que millones de trabajadoras y trabajadores domésticos del mundo, y bueno, obviamente de nuestro país, que se ocupan de las familias y los hogares, tengan los mismos derechos básicos que otros trabajadores, incluyendo horas de trabajo razonables, descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas, un límite a los pagos en especie, un descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas, información clara sobre los términos y las condiciones de empleo, así como el respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, incluyendo los de libertad sindical y negociación colectiva. Eso es lo que queremos, que las mujeres y los hombres de este país que se dedican al trabajo doméstico puedan gozar de todos estos derechos y que sin lugar a dudas son el marco perfecto para que pudieran ser incluidos en una reforma laboral que está detenida y que esperemos que la próxima legislatura la pueda aprobar. Nuestra preocupación también estriba básicamente en que, de conformidad a lo que establece el inciso B del párrafo quinto del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, señala que los miembros se obligan a someter el convenio en el término de un año a partir de la clausura de la convención. Es decir, si estamos diciendo que esta convención se llevó a cabo en junio de 2011, en junio del 2012 efectivamente estamos ya cumpliendo un año y el Estado mexicano no ha ratificado este convenio. También señala que podrá extenderse, sí, a 18 meses, siempre y cuando existieran circunstancias excepcionales. Y esas circunstancias excepcionales en nuestro país no existen, por lo cual no existe razón alguna por la cual el Estado mexicano no ha ratificado este convenio 189 y que beneficiaría a hombres y a mujeres de nuestro país. Por lo tanto, nosotros nos sumamos al planteamiento que ha hecho el diputado César Augusto Santiago, en el sentido que sea la Secretaría del Trabajo y Previsión Social quien nos informe cuáles son las trabas o cuáles son los obstáculos que se están encontrando para que no sea ratificado este convenio, toda vez que ahí se encuentra en su revisión y le corresponde a esta Secretaría emitir un dictamen para que posteriormente el Ejecutivo lo mande al Senado de la República y ahí sea ratificado y pueda ya aplicarse en nuestro país. Por lo cual nosotros estamos también sumándonos a esta petición y de nueva cuenta volver a exigir que se termine, que ya culmine este proceso para que pueda entrar en vigor este convenio 189 en beneficio de hombres y mujeres de nuestro país. Muchas gracias. Me gustaría la posibilidad de preguntarle a… ¿Acepta la pregunta? Diputada, alguna cosa. Sí, adelante. Formule su pregunta. Muchas gracias. Primero que nada, desde luego que no me extraña que compartan con nosotros
la necesidad de que ya se defina lo que es un mandato de la OIT, sobre todo para proteger y tutelar derechos de menores y derechos de lo que son trabajadoras domésticas de una manera muy especial. Como usted lo sabe, hay diversas iniciativas en materia laboral, que también es cierto, como se afirmaba por el diputado César Augusto Santiago, bastaría que nos acogiéramos a dar cumplimiento a esto para que quedaran tutelados los derechos de ambos segmentos de la población, hoy por hoy en nuestro país muy desprotegidos. Dentro de esas muchas iniciativas en materia laboral presentadas, ha habido una constante que es el deseo no de llegar a unanimidades, sino de dialogar lo suficiente para lograr los grandes consensos y poder caminar hacia una reforma laboral que tienda a tutelar estos derechos, que tienda, desde luego, a buscar productividad y que ayude con certidumbre a inversionistas a generar empleos. Sobre todo, sin decisiones en materia de litigios laborales unilaterales, si estos atenderían única y exclusivamente la parte patronal. Pero hay temas específicos en los que me gustaría conocer su opinión. Reitero, iniciativas hay y muchas en materia laboral. ¿Sería suficiente, y es pregunta, el no ponernos de acuerdo en temas como el outsourcing o el no ponernos de acuerdo en temas específicos como serían los contratos a prueba, para que lejos de encontrar en los foros de discusión del ámbito legislativo o en los foros de discusión entre sindicatos, entre especialistas en la materia laboral, y que fuera la protesta callejera la que supliera la posibilidad de ponernos de acuerdo, inquietar a la nación, cuando usted afirma categóricamente, y subrayo, que este 189 de la OIT es exactamente algo que debiera no de pedirse, sino de exigirse de que se le diera cumplimiento, no por el Estado mexicano, por el gobierno mexicano en la parte del Ejecutivo, porque parte del Estado mexicano, por cierto, somos también los legisladores, y desde luego que parte del Estado mexicano es también el Ejecutivo Federal. Concretito, su opinión con respecto al 189, cumplimiento de la OIT. ¿No es contradictorio no buscar el avance mediante el diálogo para poder lograr sin manifestaciones callejeras la presunción de que es imposible avanzar en el tutelaje de menores y también de lo que son trabajadoras domésticas? Conteste, diputada, esta interesante y trascendente filípica. Gracias, presidente. Primero le voy a contestar, diputado Martel, y efectivamente, más que una pregunta, a mí me parece que fue una intervención, pero le agradezco. Y el tema que estamos tratando del punto de acuerdo es básicamente el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Y sin lugar a dudas yo coincido con el diputado César Augusto cuando señala que serían tal vez los convenios internacionales los que pudieran marcar la pauta en una reforma laboral, sí, y que también es necesaria una reforma laboral en nuestro país, y también es necesario que los derechos de las mujeres y de los hombres, no solo del trabajo doméstico, tengan y cuenten con los derechos, pero también es necesaria la responsabilidad de las diputadas y de los diputados para ponerse de acuerdo y llegar a consensos, sobre todo de aquellas y de aquellos que ostentan la mayoría en las diferentes cámaras y que gracias
a que esa mayoría puede ser un obstáculo para los mexicanos o las mexicanas, cuando así lo asuman quienes las dirigen, puede ser también un beneficio para las mexicanas y los mexicanos cuando de manera responsable se pueda actuar así. Lo que en este momento quizás no estaríamos llamando a que se ratificara el convenio 189 cuando existiera la capacidad de aquellos y de aquellas que dirigen las mayorías en las cámaras para llegar a una reforma laboral que diera todos los beneficios a las trabajadoras y los trabajadores de los mexicanos. De manera concreta le contesté. Gracias. ¿Acepta otra pregunta de don Jaime Sí, Cárdenas? está bien. Formule su pregunta, don Jaime. A la luz de lo que ha contestado la diputada Nazares y lo que ha preguntado el diputado Martel, pues yo creo que es muy importante que nuestra compañera diputada nos explique que, en lo que yo coincido, que es conforme al Estado de Derecho y conforme a la democracia protestar cuando un derecho no está debidamente garantizado en el orden jurídico. Las protestas sociales que ocurren en nuestro país muchas veces tienen como causa la inexistencia de vías jurídicas, de vías institucionales para hacer exigibles los derechos económicos, sociales o culturales o cualquier otro derecho fundamental. Además, siempre el derecho de protesta debe aceptarse en una democracia, aunque existan las vías institucionales para reclamar la violación al derecho. Así lo plantea, por ejemplo, la filosofía política. Autores como Jürgen Habermas o John Rawls señalan que debe prevalecer o debe aceptarse o justificarse el derecho a la desobediencia o el derecho a la resistencia cuando no existen mecanismos suficientes, adecuados, amplios para promover, para garantizar derechos. Yo le quiero preguntar a mi compañera diputada, ¿qué opina a ese respecto? Si el derecho de protesta, el derecho de desobediencia, el derecho de resistencia son compatibles o no en un Estado de Derecho y en un sistema democrático. Conteste, diputada, por favor. Gracias, presidente. Gracias, diputado Jaime Cárdenas. Yo creo que en un Estado de Derecho existen libertades y una de esas libertades, sin lugar a dudas, que es la libertad de expresión y es la libertad para poder protestar, para poder manifestarse con todo aquello que no nos garantiza el vivir en unas condiciones a la que nos merecemos las mexicanas y los mexicanos. Y sin lugar a dudas que si no se ha llevado a cabo una reforma laboral y que existen responsables como son las mayorías en las cámaras, pues obviamente que las ciudadanas y los ciudadanos de este país tienen el derecho de manifestarse de la forma que consideren, porque las mayorías en las cámaras no han cumplido con esa responsabilidad, y si esa responsabilidad no la han cumplido una vez que están sentados ahí en las curules, pues bueno, las mexicanas y los mexicanos ejercieron su derecho al voto y los llevaron ahí, pero se sienten sumamente defraudados porque no les han cumplido con la función de legislar, y luego entonces pues tienen que ejercer a plenitud su derecho de protesta y de manifestarse y de decir por qué están tan decepcionados de esas mayorías que no les han cumplido en una ley, en una reforma laboral que garantice efectivamente todos y cada uno de sus derechos. Por supuesto que las mexicanas y los mexicanos tenemos derecho a protestar sobre todo aquello que no nos han dado.